oyentes y televidentes de este canal Medio Alternativo, un especial saludo para todos en el eje cafetero. Efectivamente, Carlos, hay opiniones y hay necesidad de discutir con la gente lo que se avecina y que se va a venir en materia de muchas decisiones rápidas. El país reclama ya vastos sectores de los sectores productivos, de los sectores obreros, de las personas que viven, en la mayoría que viven del rebusque, soluciones efectivas y ya están pidiendo realmente que haya actividad industrial, actividad comercial. El gobierno saca una serie de medidas en materia de lo que tiene que ser los protocolos que deben cumplir todo el mundo. Pero también hay que decir una cosa, paralelo a eso, se viene una situación que a todos nos concierne, decisiones y modificaciones en materia, por ejemplo, laboral, en materia de nuestros derechos, en materia de los servicios públicos, en materia de ingresos, en toda la materia fiscal, en nuevas imposiciones, lo más seguro es que habrá una reforma tributaria, en fin. Y eso nos tiene que llamar a una reflexión. Estas épocas de pandemia, estos confinamientos, que son rechazados por muchas sociedades y por importantes sectores, en el hecho de que esto puede conducir al final estos confinamientos y esta sociedad completamente amarrada, encerrada en una casa, al final conduce a una libertad de menos libertad de expresión y menos posibilidad de crítica. Y mire lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de la República. Se vienen dando una serie de situaciones graves, porque todas las sesiones que ya no se hacen de manera presencial, aunque la democracia se hace de manera presencial, allí se está haciendo en sesiones virtuales, donde hay ausencia de un verdadero debate, no hay control a las decisiones del gobierno nacional. Usted ve que las mesas directivas ya le apagan el micrófono o no dejan entrar a ciertos sectores alternativos de determinados partidos políticos. El caso que le pasó a Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, a esta niña Gobertus de representante a la Cámara por el Partido Verde, que estaban haciendo debates sobre los temas trascendentales de la nación y le cortaron. Además, también lo que se viene denunciando desde el pasado sábado sobre la situación que continúan las chuzadas desde las divisiones de inteligencia y contrainteligencia del ejército contra líderes sociales, contra dirigentes políticos, contra importantes miembros de los medios de comunicación nacional e internacional, que demuestra que no ha cesado lo que desde los años 2000 se viene montando desde el DAS, el seguimiento y la actitud de constreñimiento contra esos sectores alternativos. Eso demuestra que realmente el país no está preparado y que estamos en una situación muy grave. Indudablemente vamos a una serie de reformas. Lo que plantea el señor vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, el domingo en El Tiempo, que habla de una reforma laboral, donde ya se pueda pagar por horas, donde realmente se pueda pagar por menos del salario mínimo y por secciones del país, por regiones. Entonces aquí va a haber a una región le pagan determinado salario mínimo por hora. Habla de la necesidad de acabar lo que tiene que ver con las cesantías o restricción en materia de pago de recargos nocturnos y de los recargos que todavía subsisten. O sea que viene una serie de hechos que uno ve que es un mensaje que se manda por parte ya de un aliado del gobierno. Cambio Radical aparece ya como un gran aliado del gobierno del Centro Democrático, tiene una bancada importante y por lo tanto ya le dieron ya 2 ministerios porque le acaban de entregar el ministerio de las TIC. O sea, yo no veo que este mensaje y este escrito de Germán Vargas Lleras no obedezca sino a una situación ya planteada con el gobierno nacional. Van a tomar reformas por la vía de los decretos de emergencia económica y social. No va a haber debate en el Congreso de la República y por lo tanto aquí va a que la clase media y la clase trabajadora son los que vamos a pagar todos los desastres que trajo esta pandemia. Al final nos vamos a seguir empobreciendo. Y quiero poner otro ejemplo en el tema de los servicios públicos domiciliarios, tema que se repite a lo largo y ancho del país, en todos los sectores, pagando altísimas tarifas y buscando que haya una respuesta efectiva por parte del gobierno nacional que no se da. Uno de los renglones o de los servicios que más ha subido es el servicio de la energía eléctrica. Un alto comisionado que en una entrevista para el periódico El Tiempo el pasado fin de semana hablaba de que se iban a tomar una serie de medidas para suavizar los altos costos de los servicios de energía.
y hablaba, por ejemplo, que en el mes de marzo, óigase bien, escuchemos y realmente miremos qué es lo que está pasando. Carlos, en el solo mes de marzo, ese alto comisionado dijo que el valor de generación de energía entre el 1 y el 20 de marzo pasado subió más del 25%. O sea, ese solo componente del servicio de energía, que está en el de distribución, el de pérdidas, el de comercialización, hay una serie de factores que están ahí asociados. Ese solo. Entonces ellos tomaron una decisión, no de modificar la estructura de costos, sino de garantizarle a los inversionistas que la tarifa no le vaya a rebajar. Entonces hablan, por ejemplo, de que los costos o los mayores valores, los usuarios van a poder tener la alternativa de disponer de decir, yo me acojo a determinado sistema tarifario que tienen que sacar las empresas y mis costos asociados a los mayores valores de la tarifa me los prolongan en el tiempo. Y ese valor, o sea, como usted me va a subir X plata, esa plata no me la subo ahora, sino súbame una parte y súbame más bien durante el largo plazo, lléveme eso a largo plazo, o sea, una refinanciación de todas las alzas que se vienen mensuales. Y esa refinanciación trae intereses bancarios, oígase bien, intereses bancarios, que porque esos sistemas y esos comercializadores de energía que el país viene protegiendo no pueden perder, pero perdemos nosotros. O sea, que hay una situación de abuso de posición dominante de un servicio esencial como la energía eléctrica que se convirtió, que era un patrimonio nacional, o sea, patrimonio de todos nosotros, se privatizó y se le entregó a otros sectores para que nos expoliara, para que nos empobreciera. Yo veo una situación muy grave, por eso la necesidad apremiante de discutir, de que una vez en estos días todos estemos participando activamente, o utilicemos las redes sociales, la dirigencia política en la protesta organizada, porque se viene una reforma que van a seguirnos empobreciendo. Ya hoy, por ejemplo, se habla de que 8 de cada 10 colombianos ya no tienen con qué pagar sus deudas, las deudas en materia de arrendamientos, no hay ingresos, hay un empobrecimiento, el aparato productivo completamente parado y por lo tanto aquí todo se va a otros sectores altos y nada para nosotros. Entonces, yo creo que mi mensaje final es que aprovechemos esto para salir adelante, para confiar que el país puede realmente pasar esa gota amarga, ir más allá de donde estábamos, hacer una serie de reformas en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema de servicios públicos domiciliarios, que hay una situación de atropello contra todos nosotros, nos están empobreciendo, y defender las mínimas conquistas laborales que tenemos. No podemos permitir que se vayan a quitar las cesantías o que los pocos empleados en Colombia que ayudan en sus hogares a otros vayan a perder, es que la cesantía, que no cobren las primas de junio o de diciembre, que rebajen su salario, en fin, es en nosotros, en nuestra posición crítica, en nuestra posición de movilización, en nuestra decisión de construir un país más amable, un país más justo, un país donde quepamos todos. No es que digamos que vamos a acabar el gran empresariado, pero no puede seguir pagando la clase media y trabajadora todos los esfuerzos tributarios para que nos sigan empobreciendo. Ese sería mi comentario, Carlos, lo que dejo ahí para todas las personas que nos oyen en esta hora de la mañana, para que sigamos analizando y mirando de nuestros hogares en el confinamiento, cómo son las decisiones que toman en el país y de qué manera nos afectan. Ingeniero, habla usted de servicios públicos, esos alivios, entre comillas, que ha anunciado el gobierno nacional con ocasión de esta emergencia que vivimos. ¿Cuál es su concepto sobre el particular? ¿Sí son verdaderos alivios? No, no son alivios. Lo que te explicaba anteriormente es lo que a la gente le vienen a decir ahora, que los bancos llaman a los deudores y le dicen, no, pues no pague estos 2 meses y estos 2 meses se los trasladamos, entonces volvemos a prolongar la deuda. O sea, ahogan a la gente. Eso no son alivios. No pueden ser alivios, por ejemplo, lo que dice ese comisionado de la regulación de energía eléctrica, que al costo de energía, óigase bien, Carlos, le están asociando y estamos pagando los conflictos de las empresas de energía que tienen con las líneas de transmisión. Acuérdese que hace unos 3 años o 4, en el sector del eje cafetero, hay un conflicto con la empresa de energía de Bogotá por una línea de transmisión que viene haciendo un daño en todos estos sectores ambientales. Dicen que toda esa situación, todos esos mayores valores, todas esas pérdidas para esas empresas están clavadas en la tarifa. Óigase bien, o sea, no pierden ninguna, hacen lo que les da la gana,
montan proyectos por encima de las decisiones de la gente, de los derechos de la gente, para que al final con la tarifa estemos pagando. O lo que está pasando con Electricaribe. Vinieron unos señores, privatizaron Electricaribe a Corelca hace unos años, se la entregaron a unos sectores, no fueron capaces con ellos, la expoliaron, se la vendieron a inversionistas españoles, los españoles vinieron, no hicieron y deshicieron, dejaron unos pasivos altísimos, el gobierno tuvo que asumir esos pasivos, ahora se la entrega a un sector privado y nadie paga, y al final estamos pagando nuevamente una sobretasa en cada kilovatio de energía para poder cubrir toda esa corruptela y todo eso que hacen inversionistas que vienen no solamente a la especulación y no al servicio de los intereses de la nación, Carlos. Eso, para mí hay una situación muy grave. Yo creo que debe haber una reforma de fondo a la ley 142 que permita que haya una mayor participación de los usuarios y del sector público en el control y manejo de esas empresas, y no puede quedar simplemente al amaño y a los intereses de ciertos inversionistas. Y en unas comisiones reguladoras y en una superintendencia que están más aliados de ellos que de los verdaderos ciudadanos, que somos los que construimos las redes, los que construimos el gran patrimonio y ahora nos empobrecen a través de las tarifas. La opinión del ingeniero Carlos Alfredo Crosby Ferro, es concejal de Pereira, exdiputado de Risaralda, es candidato a la alcaldía de Pereira. Ingeniero, muchos éxitos, muy amable. Bueno, un feliz día para todos, muchos abrazos y vamos adelante. Y como lo digo, vamos con optimismo, vamos a salir de la actual crisis, pero también con decisión, con posición crítica y sabiendo que tenemos que luchar por construir una Colombia mejor. Muy buenos días. Sí, señor. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Alfredo Crosby Ferro, su participación, su análisis en este servicio informativo KF News, transmitiendo desde el eje cafetero colombiano. KF News, noticias del eje.